Fíjate que en estos días he estado... Me sorprendió algo bien interesante en las redes sociales. Los años anteriores, échase un clavado a los historiales de Facebook, y sobre todo Facebook, pero también un poquito en Instagram y otras plataformas, en donde se va usted a encontrar con que mucha gente en años anteriores puso montones de publicaciones, algunos memes, otras muy serias, en relación con los propósitos de Año Nuevo y con los planes de lo que se tiene que hacer y demás. Y me sorprendió, le voy a decir qué fue lo que me impactó, que este año casi no hay publicaciones relacionadas con eso. Casi no. Una gran cantidad de personas han descubierto, si no por amor, por fuerza, que nuestros planes más profundos, más pensados, más respaldados por tiempo, recursos, ideas, se pueden esfumar en un instante, porque hay algo mucho más grande que nosotros, que tiene el control de todas las cosas. Alguien mucho más grande que tiene el control de todas las cosas, y es Dios. Y ahora encuentro muchos memes, incluso de gente que no tiene una relación cotidiana con Dios, acordándose de Dios y publicando, en lugar de decir, este año yo voy a hacer tal o cual cosa, y los propósitos de Año Nuevo, diciendo, Dios mío, ayúdanos a que podamos pasar de este año. Una situación bien interesante. Y fíjese que a mí me llama mucho la atención la forma en la que la Biblia habla de esto, porque la palabra de Dios nos habla de dos cosas. En primer lugar, nos habla de la necesidad de aprender a contar nuestros días, la necesidad de aprender a considerar los tiempos que transcurren en nuestra vida. Habíamos dicho en algunos devocionales anteriores que Dios está fuera del tiempo, y que el tiempo no es una realidad absoluta, sino que solamente es una percepción humana. Pero entonces, ¿por qué es tan importante para nosotros como seres humanos la cuenta del tiempo? Si podríamos decir que en primer lugar ya no nos afecta en cuestiones de principios y finales, porque somos eternos. Amén. Y en segundo lugar, nuestro Dios, que es el que gobierna nuestra vida, está fuera del tiempo. ¿Por qué es tan importante el tiempo? Déjame decirle, la razón por la que el tiempo es importante es la misma razón por la que todavía no viene Cristo por su iglesia. La misma razón por la cual aún no ha iniciado la semana 70 y está siendo retenido el cumplimiento de la profecía, es una sola razón. Es el hecho de que allá afuera, en la calle, hay personas que todavía necesitan recibir a Cristo. Amén. De otra manera no tendría sentido. Piénselo usted con objetividad. El hecho de que nosotros, la Iglesia de Cristo, y no me estoy refiriendo a una denominación o a un grupo específico, sino a todos aquellos que, siendo creyentes, han entregado su vida a Cristo y viven de acuerdo con la palabra de Dios, estemos en esta tierra, la única razón es esa, porque de otra forma Dios ya habría venido por nosotros. Amén. O sea, no tiene sentido dejar la iglesia en un estado de prueba y de tentación si no hubiera un objetivo mayor. Y ese objetivo es que sea cumplido el propósito divino de llevar a todas las almas la palabra de Dios, para que aquellos que decidan por Cristo reciban su salvación. Y ese hecho, esos acontecimientos, esos procesos que tienen que ver con el juicio de Dios que cae sobre Cristo en la cruz para los salvos y sobre cada una de las almas de aquellos que no reciban a Cristo, eso sí está sujeto a nuestra propia cuenta del tiempo. Porque así le plació a Dios. Dios utilizó nuestra cuenta del tiempo para señalarnos sus actos, sus obras. Dios conoce nuestra limitante, pues nos creó así, de 3 dimensiones. Ya le hablé yo de eso, así que no lo voy a volver a mencionar. Pero lo que Dios sabe es que nosotros caminamos en el tiempo linealmente. Del ayer al hoy, del hoy a mañana, y no hay otra manera. No podemos regresarnos ni podemos hacer pausas. Así que esa forma de percepción de nosotros del tiempo es lo que Dios utiliza para que usted y yo podamos establecer orden y gobierno sobre nuestras vidas. Ahora bien, ¿por qué tendríamos nosotros que establecer orden y gobierno sobre nuestras vidas y no Dios?
Porque el Señor nos creó personas. A diferencia del resto de los seres creados en este universo material, nosotros somos personas, tenemos personalidad. Y una de las características de la personalidad es la voluntad, la capacidad de tomar decisiones. Y esa capacidad de tomar decisiones es la que hace que nuestra adoración, nuestra devoción a Dios pueda ser una devoción en espíritu y en verdad, porque para nosotros la devoción a Dios es un acto voluntario. Es algo que hacemos porque así lo decidimos. Y podemos decidir no hacerlo, podemos decidir ser ingratos, podemos decidir no reconocer a Dios, podemos decidir darnos la media vuelta y alejarnos de Dios. La entrega de nuestro libre albedrío es un acto de libre albedrío, paradójicamente. Es un acto de nuestra voluntad y eso hace que nuestra adoración sea auténtica a Dios. Porque nadie te puede obligar a arrodillarte delante de Dios. Mira, es cierto, nosotros sabemos que las religiones se han impuesto por la fuerza a lo largo de la historia de la humanidad, pero en última instancia, una persona que tiene una fe inconmovible puede decir, ¿sabes qué? Jálale, mátame, no voy a adorar a quien yo no quiero. O sea, en última instancia, si tú decides rendirte ante una presión de ese tipo, también es un acto de voluntad. Y la adoración a nuestro Dios es algo que nosotros hacemos porque así lo decidimos, porque Dios nos dio esa capacidad. Dios, fíjese nomás qué Dios tenemos. Siendo la bola de zánganos que somos, nos dio la capacidad para elegir a imagen y semejanza de la identidad de Dios, que es no una sino tres personas, pero no me voy a meter en la Trinidad, eso es otro rollo, pero Él es un ser personal, es un ser que tiene intelecto, voluntad y emociones, a un nivel infinito. Nosotros somos una sombra de ello, pero por eso nosotros reflejamos la identidad y la gloria de Dios, porque tenemos intelecto, voluntad y emociones. Amén. Podemos amar, podemos decidir y podemos pensar. Y todo eso es lo que hace que a nosotros nos haya sido dada la potestad de hacer con nuestro tiempo lo que nosotros queramos, con nuestro tiempo, el de nosotros individualmente, personalmente. Nosotros personalmente podemos elegir entregarle nuestro tiempo a Dios o entregárselo al diablo. Hacer la obra de Dios o destruir la obra de Dios. Ser de Cristo o ser de nuestro padre el diablo. No es mi palabra, es palabra de Dios. Lo que le estoy diciendo lo dijo Jesús. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y no se me espante, no estoy estableciendo condenación sobre nadie. Lo que le estoy diciendo es que todos estábamos ya condenados. O sea, la condenación no la establecí yo, nos la establecimos nosotros solitos. Así es. Pero Dios nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo para romper las cadenas de esa condenación y darnos libertad y ahijarnos, adoptarnos, hacernos hijos suyos. Eso es el privilegio de los que hemos sido lavados y comprados por la sangre de Cristo y que está disponible para todo aquel que venga a los pies de Cristo, para todo aquel que tome la decisión de recibir al Señor como su Salvador. Y eso nos permite entonces planear, nos permite proyectar, nos permite tener propósitos y objetivos y metas porque están dentro de la línea que Dios nos permite a nosotros gobernar, que es nuestro tiempo. Hace ratito en el desayuno, estábamos desayunando y se reía mi hermano Jorge porque decíamos, bueno, pues es que tenemos que ir a hacer un par de trámites por ahí, y él se reía y decía, ay, es que hacer planes es tan complicado. Ciertamente, pero mire, yo le voy a decir que hay dos cosas que tenemos que entender. La primera de ellas es que Dios nos exhorta a considerar nuestros tiempos. Dios nos exhorta a tomar cuenta del tiempo que tenemos y hacer con el tiempo que tenemos por delante un objetivo en Dios en el cual nuestro propósito sea hacer las cosas como Dios quiere. Pero también, ya se lo comenté el otro día, pero lo voy a volver a decir porque viene mucho al caso. También es importante entender que yo esto lo aprendí allá en la iglesia que yo puedo considerar, vamos a decirlo así figurativamente, ¿no? Mi iglesia madre, es decir, la iglesia donde yo conocí al Señor y fui formado, que todos los
proyectos, planes, programas, hasta de un concierto, de un culto, de las guías semanales y mensuales para la iglesia. Todo tenía por escrito una leyenda que decía: todo plan está sujeto a la guía del Espíritu Santo. Amén. Eso es algo que tenemos que tener presente. No podemos caer en ninguno de los dos extremos. El decir, ¿sabes qué? Mi vida, como ya no me pertenece, entonces pues hay que pase lo que vaya pasando día tras día, hay que se vaya. No podemos llegar a eso, porque entonces estamos faltando a la ordenanza del Señor, que nos dice que consideremos nuestros tiempos y que consideremos las cosas que Dios quiere de nosotros. Pero tampoco podemos nosotros tomar la posición de decir, yo hago con mi tiempo lo que se me dé la gana, cuando se me dé la gana y como se me dé la gana, porque el Señor podría llamarte a su presencia hoy mismo, esta noche. Y el Señor le dijo al rey Ezequías: necio. Hoy, en la noche, van a venir por tu alma, van a pedir tu alma. Y tú todavía estás haciendo planes de largo plazo. Ya sabemos la historia, el rey Ezequías oró y rogó y le concedieron 15 años más de vida, y en esos 15 años más nació el más terrible de los reyes de Israel, que fue Manasés. Si él se hubiera ido con Cristo, si Ezequías hubiera tenido su vida en orden, él hubiera podido decir: amén, ya me voy contigo, Señor, te encargo a mi familia, ahí te los dejo, porque yo ya me voy contigo. Pero no dijo: no, es que tengo un montón de cosas pendientes, mis hijos son un desastre, mi familia es un desastre, el reino es un desastre, dame tiempo, porque ¿qué cuentas te voy a entregar? Y pues fue devastador el resultado para el pueblo de Israel. Pero bueno, el caso es que nosotros hoy tenemos exactamente la misma postura. No sabemos cuándo vamos a ser llamados a la presencia de Dios, sea que Cristo venga, o sea que sea tomada nuestra vida terrenal para ir a la presencia del Señor. Y nosotros deberíamos vivir. Esta es una frase muy de cartelitos motivacionales, de esos que venden afuera del metro, pero yo quiero que lo analice con profundidad. Deberíamos vivir cada día como si fuera el último, porque no sabemos si va a ser así. Es decir, si tienes algo pendiente, no hagas propósitos de año nuevo. Ponte a hacer lo que tienes que hacer. Claro. Si tienes a alguien con quien hablar, no lo proyectes para el 15 de marzo. Agarra el teléfono, levántalo y márcale hoy. Si tienes que pedir perdón, hazlo hoy. Si tienes que perdonar, hazlo hoy. Si tienes a alguien a quien tienes que decirle te amo, díselo hoy. Si tienes algo que hacer, que Dios te haya encargado por hacer, hazlo hoy. Un amado siervo de Dios, amigo mío, en un día en el que tuvimos la visita de un profeta, el profeta Juan Carlos Alzamora, un siervo de Dios que tiene su ministerio allá en Holanda, aunque él es latino, él es venezolano. Fue muy curioso porque nos fue dando una palabra de parte de Dios a cada uno de los que estábamos ahí en la reunión de pastores, pero llegó delante de este pastor que yo le comento y se quedó parado y se siguió con el otro, con el siguiente, se lo brincó, y así con cada uno, y a cada uno de nosotros nos dio una palabra que fue importante para nuestra vida. Pero este pastor se quedó desconcertado, se quedó sacado de onda, como decimos, y dijo: no puede ser, pues ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿No? ¿Por qué Dios me brincó? Entonces acercó al hermano Juan Carlos y le dijo: oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué a mí no me dijo nada del Señor? Entonces el hermano Juan Carlos lo tomó del brazo, se quedó callado, orando a Dios, y de repente volteó y le dijo: a ti Dios ya te había hablado, ya terminaste lo que Dios te dijo que hicieras. Y el pastor dijo: no. Entonces, ¿qué quieres que te digan? O sea, ¿qué más quieres que te digan? Termina lo que se te encargó ya. Nosotros recibimos ese día una palabra. Él ya había recibido antes una palabra y todavía no había cumplido el propósito de Dios que él había establecido en su vida. El rey Salomón, cuando llegó al trono y cuando oró a Dios y platicó con Dios y hicieron planes de gobierno para el pueblo de Dios, planteó una necesidad personal y también se planteó una necesidad divina, porque el Señor le dijo: construye mi templo. Y entonces el rey dijo: oye, ¿también puedo construir mi casa?
Y entonces el Señor dijo, sí, va, hazlo. Construye el templo y construye el palacio. La Biblia dice que este proceso se llevó casi 20 años. Y luego dice, cuando Salomón hubo terminado las cosas que se le habían encargado, descendió Jehová y volvió a hablar con él. Y pasaron 19 años, casi 20 años. No quiere decir que él no haya podido orar y que no haya recibido respuestas de Dios en elementos personales de su corazón y de su vida. Me estoy refiriendo a las veces en las que Dios te habla para indicarte las cosas que tienes que hacer en la vida, para establecer planes y propósitos. 19 años. ¿Por qué? Porque él ya tenía un propósito, él ya tenía un plan, él ya tenía un esquema de trabajo con metas, objetivos y funciones que tenían que ser realizadas, tareas que tenían que ser ejecutadas para construir el templo y para construir el palacio. Se tardó 19 años. Dios no tenía nada más que encargarle. Las personas que dicen, es que Dios me habló y me mandó a hacer tal o cual cosa, y a los 6 meses le hablan para hacer algo diferente cuando esto no ha sido terminado, probablemente se están equivocando y están escuchando la voz de sus ánimos, de sus ganas de hacer cosas. El plan de Dios no tiene... ¿Plan B? No, es que no, sí, bueno, sí, pero no me refiero a eso. El plan de Dios no tiene falla, por lo tanto, la única forma de que un plan pueda ser liquidado es que sea cumplido al 100%. Así como Cristo vino a la tierra e hizo lo que tuvo que hacer de principio a fin, y en la cruz dijo, consumado es. Yo sé que es algo supremo, es algo que nosotros no podemos alcanzar, pero a nuestro nivel, nosotros debemos ser capaces de decir, consumado es aquello que me propuse y que Dios avaló. Entonces, si usted hace 5 años hizo propósitos, y usted está seguro de que eran propósitos respaldados por Dios, y ya pasaron 5 años y los propósitos de 2016, hoy en el 2021 no se han cumplido, lo que tiene que hacer, en lugar de estar haciendo planes y propósitos, es cumplir los que ya había hecho. Amén. Grandes y pequeños, porque a veces hacemos propósitos chiquitos, como decir, bueno, voy a bajar de peso, Hoy. y que sin embargo pueden considerarse importantes porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. O a lo mejor dijo, yo voy a terminar una carrera universitaria, o este año voy a ahorrar para la educación de mis hijos, o este año yo voy a entrar al instituto bíblico. Amén. No sé. Si usted tiene planes postergados, va a ocurrir que si usted ora y le pide a Dios que le muestre su camino, lo único que va a hacer es mandarle un memo diciendo, ya terminaste lo que te encargué, ya hiciste aquello de lo que habíamos estado de acuerdo hace tanto tiempo. En lo mejor de los casos. Eso es algo que nosotros tenemos que tener presente. La gente hoy no hace planes porque tiene miedo de que no se puedan cumplir, porque tiene miedo de enfermar, tiene miedo de que enferme a algún ser cercano y que todo se cambie, que todos los planes se modifiquen, se transformen por causa de las circunstancias. Pero yo voy a decirle que cuando Dios indica algo, Él se encarga de que aún las circunstancias más adversas nos ayuden a bien en el cumplimiento de su propósito. Y en la medida en que nuestros planes estén guiados por el Espíritu Santo, como le dije hace un ratito, esos planes tienen garantía de éxito, independientemente de las circunstancias. Así que yo le propongo a usted que nos acompañe en estos devocionales, que en lugar de ponerse a hacer propósitos de año nuevo en su mente, doble sus rodillas y le diga al Señor, Señor, ¿cuál es tu plan para mí este año? Recuérdame si tengo cosas pendientes por hacer para ti y dame fuerzas para cumplirlas. Permíteme, Señor, que al final de este año yo pueda llegar y pueda decir, soy un siervo inútil porque lo que tenía que hacer ya lo hice, no quiero seguir siendo inútil, dame trabajo para el año nuevo, dame nuevos propósitos. Te garantizo que Dios no te va a desechar cuando termines lo que estás haciendo, te va a pasar a otro nivel, a un nivel diferente al que estabas ahorita, porque ya aprendiste más. Amén. Te va a llevar a trabajar en cosas mayores porque ya pasaste por las cosas que te empezaron que sirvieron para formarte. Pero no puedes considerarte formado si no has cumplido el plan de Dios para tu vida.